Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me dicen que el término conservador como derecha e izquierda dicen realmente muy poco. Estoy de acuerdo, esto es un término que surgió del uso coloquial. Había en el espectro político un grupo de personas que eran bastante numerosas, pero que no llamaban mucho la atención, no escribían panfletos, no tiraban tiros, estaban ahí y se inventó una palabra para referirse a ellos, pero sí tiene una cierta vaguedad y esto es inevitable porque esta vaguedad, esta falta de una definición precisa es propia del habla coloquial, de donde sale el término. No quise decir lo contrario. Um, ¿Qué opino de quien dice solo la revolución ha logrado progresos? Que es falso, y esto no es algo que opine, es algo que se puede corroborar. Cíteme un solo ejemplo de un progreso que haya logrado una revolución. Toda revolución termina en un fracaso espectacular y en el retorno al régimen previo del que había, que había derrocado. Ninguna ha logrado nada. Ninguna logró jamás nada. Um, lo que pasa es que después te vienen los intérpretes y te inventan todos los grandes logros de la revolución. A posteriori y sin explicarte cuál es la relación causal entre la revolución fracasada y los grandes logros. La revolución francesa fue inspirada por las ideas de un montón de autores que sin excepción defendían la esclavitud. El régimen no abolió la esclavitud, el régimen revolucionario, y terminó en un fracaso épico y en la restauración de la monarquía. Y después vienen los historiadores, los intérpretes nos dicen, la esclavitud se abolió gracias a las ideas de la Revolución Francesa. ¿What? ¿Me pueden explicar cuál se supone que es la relación causal entre una revolución fracasada que instaló un régimen esclavista basado en las ideas de autores que defendían la esclavitud y gracias a eso se abolió la esclavitud? ¿Cuál se supone que es la relación causal? Em, Esto lo vemos en la propaganda marxista todo el tiempo. Esto como son los magios. We do, cualquier cosa buena que aparezca, incluso cuando ellos la combatieron abiertamente, lo cual es un caso frecuente. Esto existe gracias a nosotros. Nosotros lo logramos. Incluso lo que combatieron abiertamente. Después del fracaso, logro del marxismo. Es falso, las revoluciones no han servido jamás para nada. No ha salido una sola cosa buena de una revolución en toda la historia de la humanidad. Um, Durkheim era conservador, según mi concepto. No le hubiera agradado mucho la definición, por cierto, no fue la opinión de sus contemporáneos. Estuvo siempre a dos pasos de ser considerado un propagandista revolucionario. Um, de modo completamente erróneo, en mi opinión. Um, yo diría que sí, que fue más bien conservador. Lo que pasa que Durkheim, precisamente el núcleo de sus ideas es la sociología no es una ideología. La sociología, o sea, no hay una física de izquierda, una bioquímica de derecha. La idea era fundar una ciencia social que se basara en observaciones totalmente no controversiales que pudiera corroborar cualquiera que tuviera dos ojos en la cara, estadísticas y análisis lógico, o sea, la ideología déjala en tu casa. Creo que se le colaron un montón de postulados ideológicos y creo que su teoría es más bien conservadora, porque precisamente pero por contaminación, porque no logró su objetivo utópico. Yo creo que se le colaron unos cuantos postulados ideológicos y es conservadora su doctrina, su teoría. No le hubiera agradado mucho a Durkheim esto, que diga esto, pero yo creo que esa es la idea. Me han dicho que lo que estoy describiendo es un socialdemócrata. No, únicamente en el punto de que rechazan ambos las revoluciones. Pero la diferencia es que el socialdemócrata cree que la sociedad en la que vive es esencialmente mala y que debe ser destruida.
Socialdemócrata es un comunista disfrazado de democrático. En vez de querer destruirla de una sola vez la sociedad en una revolución, planea destruirla de a poquita con pequeñas leyes que suenan razonables superficialmente. De ahí el nombre, por ejemplo, de la sociedad fabiana en Inglaterra, que toma su nombre de Fabio, un general romano que decía que el mejor modo de destruir a Cartago era no presentar batallas campales, sino pequeñas operaciones que hoy llamaríamos de guerrilla. O sea, ese es el socialdemócrata. El socialdemócrata es un comunista que se disfraza de persona que está proponiendo medidas razonables para hacer unas pequeñas mejoras en nuestra sociedad. No dice abiertamente que quiere destruirla. Es lo único en común, el rechazo de la revolución. ¿Qué debería hacer una persona que vive bajo un régimen totalitario nefasto? El punto de ese video era rechazar la definición de que un conservador es alguien que se opone a los cambios. Ese era el punto del video. Yo creo que una persona puede vivir en una civilización que tiene fallas esenciales. O sea, yo básicamente me defino como conservador refiriéndome a la civilización occidental, que creo que es esencialmente buena, más allá de lo que esté mal en ella. ¿Qué pasa cuando alguien vive en una civilización, por ejemplo el Islam, una civilización fundada sobre una religión que me parece nefasta en un 90%? Bien, incluso en ese caso, sacarse una utopía del sombrero y querer imponerla por la violencia me parece una pésima idea. Hay dentro de esta religión hay un montón de variantes, unas más razonables que otras. Hay cosas buenas dentro de esa civilización, y yo lo que haría es una selección. Me quedo con esta rama religiosa, me quedo con estas ideas, me quedo con esto, y ir quedándose con lo bueno y desplazando al resto, incluso donde el resto es la mayoría, donde el resto es casi todo. Sigue sin parecerme una buena idea sacarse una utopía del sombrero e imponerla por la violencia. ¿Por qué? Porque eso está condenado al fracaso ahí, como lo ha estado en todas partes. ¿Qué opino del PRI, Partido Revolucionario Institucional? Una revolución institucionalizada es una contradicción en términos, es un oxímoron. Es como una negra blancura, como un cuadrado redondo. Ciertamente yo no apoyaría a un oxímoron para que gobierne un país. Un conservador es alguien que se mete en la vida de los demás, aunque esto no lo afecte personalmente. Bueno. La falsa definición de las perversiones como minorías sexuales, como gente que integra una minoría sexual y lo único que quieren es vivir sus vidas en paz y no ser oprimidos por la mayoría, por el autoritarismo de una mayoría, es análogo cumple la misma función a la falsa definición del feminismo como la ideología que busca la igualdad entre los sexos. La única diferencia es que esta mentira todavía se la toma en serio un montón de gente. La otra ya no. O sea, el que te la repite sabe que está mintiendo. Unos años atrás, cuando alguien decía estar en contra del feminismo, le decían, usted se opone a los derechos de las mujeres, usted se opone a que las mujeres puedan estudiar, votar. Hace años que no lo escucho. Hoy el día el que te dice la definición de propaganda del feminismo, sabe él mismo sabe que está mintiendo. En cambio, la falsa definición de las perversiones como minorías sexuales que quieren hacer su vida sin molestar a nadie, todavía se la cree un montón de gente, todavía se la toma en serio. Es la única diferencia. Xavier Argentina escribe un texto muy largo, una crítica muy larga donde dice muchas cosas, me voy a tener que seleccionar alguna. Básicamente resalta el maquiavelismo de los partidos conservadores. Sí, o sea, no quiero que ese video se interprete como una defensa de los partidos conservadores que se han caracterizado por un extremo maquiavelismo y además
con frecuencia no han sido partidos conservadores. El Partido Conservador de Argentina, fascista. El Partido Conservador de Inglaterra, neoliberal. O liberal, si el que no le gusta este término. O sea, ni siquiera, no solo son maquiavélicos, ni siquiera son conservadores los partidos conservadores. Pero tengo una objeción más profunda, no con los partidos, sino con los conservadores hoy en día. Estoy viendo un comportamiento típico del utopismo, un comportamiento típico de los defensores de una filosofía utópica. ¿Por qué? Porque hubo un proyecto de sociedad conservador en Occidente en las últimas décadas, de reforma basada en, no en nos sacamos esta utopía del sombrero, sino una reforma basada en vamos a ser consecuentes con nuestros principios, una reforma conservadora que fracasó espectacularmente. Y estoy viendo el comportamiento típico de los defensores de un proyecto revolucionario cualquiera. Esos son los que se oponen, son una minoría extremista sin importancia, aunque las estadísticas desmienten esto. Ignorar los hechos que contradicen su discurso, ignorar olímpicamente lo que están viendo con sus propios ojos, atribuir el fracaso a una causa externa, o sea, fue culpa del bloqueo norteamericano, y finalmente repetir el mismo discurso como si eso nunca hubiera ocurrido. O sea, te muestran el discurso de Martin Luther King: yo sueño con un futuro, mis hijos vivirán en una sociedad donde sean juzgados por el contenido de sus corazones, no por el color de su piel. Ese discurso está en blanco y negro por algo, porque tienes más de medio siglo. Los hijos de Martin Luther King crecieron y son unos flor de pelotudos que defienden la segregación racial. Y vamos a repetir el discurso de Martin Luther King, vamos a repetir la profecía apocalíptica de Malthus, vamos a repetir el maravilloso futuro comunista de Marx. Es exactamente igual, como si eso ya no se hubiera experimentado y no hubiera fracasado espectacularmente. Es exactamente el mismo comportamiento. Me dicen que hay una correspondencia casi perfecta entre el conservadurismo y la moral cristiana. Bastante, porque vivimos en una sociedad cuyo fundamento es la moral cristiana. Vea, yo he aprobado la moral cristiana, me he dado cuenta, hay un par de cosas que me desagradan bastante en el cristianismo, que proceden sobre todo de su mitología, no de su doctrina ética. Y yo la he probado por falsación. La he puesto, o sea, recibí una educación abiertamente anticristiana, no cristiana, anticristiana. He pasado mi vida escuchando propaganda anticristiana. Yo no soy cristiano, yo soy ateo, y no es que me volví ateo, yo nunca creí en Dios. Y tuve que aceptar que es de los discursos, de las grandes doctrinas ético-religiosas, he tenido que aceptar que es la mejor. O una de las 2 o 3 mejores. Podio seguro. A pesar, he tenido, ha pasado la prueba de la falsabilidad en mi esa ética. He tenido, con todo un adoctrinamiento en contra, he tenido que reconocer que es un estupendo sistema ético. No porque, bueno, eso te parece a vos porque fuiste adoctrinado. No, fui adoctrinado en una ideología anticristiana. Sí fui adoctrinado. Fui adoctrinado para rechazarlo, el cristianismo. Y no creo en el mito. No soy cristiano. Y tuve que reconocer que es uno de los más profundos, más nobles sistemas éticos que se han postulado en este mundo. Así que no tengo ninguna objeción. Sí tengo una objeción con los fundamentos mitológicos del cristianismo. Eso es lo que creo que hay que corregir. Pero no con su ética. Voy cortando por acá. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.